Gracias. Les invito a leer la palabra de Dios y vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7 y versículo 1 en adelante, el versículo 2 en adelante. Hechos capítulo 7, versículo 2 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, o a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Oiga lo que dice: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía ¿qué? Hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo, oiga lo que dice, dijo Dios, a la nación, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Versículo 10, el versículo 9. Los patriarcas, lean en voz alta como dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios le puede hablar, hermano, este día? Entonces, ¿por qué no adoramos? Abra su boca, levante su voz y pronuncia el nombre más dulce y más poderoso: Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo. Alábele, adórele. A eso vinimos, a engrandecer el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, por tu Hijo amado, que nos ha dado vida, que nos ha dado victoria, que nos ha abierto puertas de gloria. Bendito para siempre la obra de la cruz, la obra expiatoria, la obra de perdón, la obra de redención. Padre, Padre mío, glorifícate entre nosotros hoy, derramando de tu espíritu, trayendo refrigerio y trayendo ministración a nuestra vida. Glorifícate en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Amén. Tomen sus lugares, hermano. Hermanos, como ustedes pueden notar, este pasaje es muy amplio. Es el sermón más largo de de todo el Nuevo Testamento. Abarca 60 versículos, un 5% de todo el libro de los Hechos. Ese sermón lo predicó Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ese primer mártir va a morir como testigo de este evangelio que predicamos y hemos creído. Pero tiene un mensaje que no puedo, vamos a decir, desglosar de manera pormenorizada, pero puedo generalizar ese mensaje en 3 enseñanzas muy importantes para nosotros. La primera
la primera enseñanza que Esteban enseña en todo este sermón es que Dios siempre ha sido fiel. Diga fuerte conmigo: Dios siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Número 2, el pueblo de Israel siempre ha sido desobediente. Repita eso: el pueblo de Israel siempre ha sido desobediente. Y número 3, a pesar de todo cómo se comporta el mundo y cómo se comporta aún el mismo pueblo de Dios, Dios está desarrollando un plan perfecto para la humanidad. Así que en esas 3 generalidades, si usted quiere leer todos los 60 versículos del capítulo 7 del libro de los Hechos, usted va a resumir esos 3. Esteban va a reiterar constantemente durante todo ese recorrido del sermón en esos 3 aspectos. Es decir, Dios siempre ha sido fiel. Aunque Dios siempre ha sido fiel, siempre hay gente rebelde, siempre hay gente desobediente, siempre hay gente que quiere hacer lo que se le antoja por encima de la voluntad de Dios. Es lo que Esteban le va a reclamar en todo este sermón. Pero a pesar de eso, dice el pasaje, Dios está desarrollando un plan desde los tiempos de Abraham y vino y se cumplió en Cristo y sigue desarrollándose, formando la iglesia que Cristo ha levantado. Ese es el mensaje que aquí está planteando Esteban. Entonces, sobre este esquema, yo quiero entonces hablarles hoy acerca de qué necesitamos nosotros para mantenernos en ese plan perfecto de Dios. Para empezar, ese plan perfecto divino es un plan, hermano, que diríamos, es un plan maravilloso, es un plan que se describe, dice la Biblia, de la siguiente manera: revelado por Dios. Es un plan diseñado por Dios. Es un plan para bien y no para mal. Son términos que va a encontrar en toda la Biblia. Es un plan de redención. Es un plan de libertad. Es un plan de vida eterna. Es un plan de restauración. Es un plan que el que lo adopte ya la hizo. El que se meta en ese plan ya la libró. Ese es, hermano, el mensaje de toda la Biblia. Toda la Biblia nos va a enseñar que el plan divino, aleluya, es lo mejor que te puede pasar en la vida de un ser humano. Por eso este día, hermano, lo que yo quiero es llamarte y decirte: mantengámonos en el plan perfecto y fiel de nuestro Dios. Mantengámonos, aferrémonos al plan de Dios. Esa sería la reflexión. Aferrémonos al plan divino y mantengámonos adentro de ese plan de manera consciente, que ese sería el punto. Que no sea simplemente un creerismo mental, que no sea solamente un concepto, sino un estilo de vida. Ese plan Dios lo diseñó para que vivamos en él. Ese plan Dios lo diseñó para que nos movamos en él. Ese plan Dios lo diseñó para que le vaya bien a nosotros y a nuestra familia. Es un plan perfecto. Amén, hermano. Porque dijo el Señor a Abraham: te bendeciré y serás bendición, y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Es un plan que te abarca a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a todos tus descendientes, si nos mantenemos fieles a Dios. Es un plan que, hermano, está diseñado para alcances insospechables, porque comienza con el bienestar de esta tierra y termina con la vida eterna. Ese es el plan perfecto de Dios. Es un plan de significado temporal y eterno. Es decir, Dios manifiesta su voluntad mientras vivimos y su plan perfecto para toda la eternidad.
Así es como estamos caminando. Nosotros no estamos aquí viendo a ver qué pasa. Nosotros vamos en el camino, en esa trayectoria del diseño divino, del plan de Dios, viviendo en ese plan divino. Para eso, entonces, yo quisiera que veamos cómo mantenernos adentro. El reflejo es Abraham. Ahí hay dos comportamientos que menciona Esteban en ese sermón. El comportamiento del padre original, Abraham. Cómo Dios se agradó de Abraham. Se agradó tanto Dios de Abraham que lo bendijo con todo lo que le prometió. Pero ¿por qué se agradó tanto Dios de Abraham? Porque Abraham fue amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Yo quisiera saber, ¿ustedes se consideran amigos de Dios? ¿Tienen amistad con Dios? Como diría el salmista, Job, el patriarca, amístate con Dios. Es decir, ten intimidad con Dios, ten esa cercanía con Dios. Te conviene ser amigo de Dios. Pero cuando se habla del otro punto, dice el versículo número 9, los patriarcas, ¿qué dicen? O sea, fíjate, Abraham fue amigo de Dios, el hombre que agradó a Dios, el hombre de quien se agradó Dios. Pero los patriarcas ya no agradaron a Dios. ¿Y por qué no lo agradaron? Porque mire cómo comienza el versículo número 9. Los patriarcas, es decir, los 12 patriarcas, los 12, hasta Jacob venía el asunto más o menos. Pero de Jacob en adelante comenzó lo pesado. Palabras que comienzan a describir a los descendientes de Jacob. La primera palabra, ¿qué cosa? Envidia. Envidia. Otra palabra, rebeldes. Otra palabra, resistentes al espíritu. Otra palabra, enemigos de Dios. Otra palabra, opositores a Dios. Otra palabra, maltratadores de los siervos de Dios. Esteban se los restriega en su cara y les dice, ustedes, sus padres en la historia, todo el tiempo maltrataron a los profetas. Y ahora acaban de matar al profeta de profetas, que es el Hijo de Dios. Y no solo eso, me van a matar a mí también. Así de rebelde ha sido Israel. Dígame si Dios no es grande en misericordia, hermano. Era para que Dios mandara fuego y no, es más que reventar el planeta de una vez. Porque no merecemos nada, somos demasiado rebeldes, tercos. Batalla Dios para movernos a su voluntad. Pero Dios te pide 4 cositas. Número 1, sentido. Uso la palabra sentido porque quiero decir con eso una experiencia, una conciencia de peregrinación. Es lo primero. Conciencia de renunciación. Diga conmigo, renunciación. La segunda es conciencia de fe. La tercera, conciencia o sentido de obediencia. La tercera es conciencia de peregrinación. 4 palabras fundamentales, grábeselas. 1, renunciación. Diga fuerte, renunciación. Fe, obediencia, peregrinación. Esas cuatro conciencias son las que Dios nos revela en la vida de un amigo suyo, de alguien que puede llamarse creyente en Dios. ¿Qué es un creyente? Una persona que tiene viva en su corazón, en su mente, está consciente, tiene atención integral, diríamos, el aquí y el ahora, tiene estas 4 cosas. Eres consciente de eso, vives en cuanto a eso y te mueves en cuanto a eso. Por eso fue que Abraham agradó a Dios. Primero porque él
tuvo un sentido de renunciación. La palabra renunciación la estoy usando en un sentido de apartarse de aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros hoy le conocemos todavía y se le conoce en la Biblia como pecado, apartarse del pecado. Eso es para nosotros lo más común, el renunciar. Una persona que va a seguir a Dios debe tener conciencia de haber renunciado al pecado. Una persona que no tiene conciencia de dónde lo sacó Dios, no sabe adorar, no sabe obedecer, no sabe, hermanos, cantar, no sabe orar, no tiene razones, porque no tiene gratitud. Por eso dijo el Señor Jesús: al que mucho se le perdona, ¿qué dice? Mucho alaba. Al que poco se le perdona, poco agradece. Pero yo tengo que preguntarle a ustedes, ¿cuántos son conscientes que todos éramos merecedores de la condenación? Que éramos merecedores de la muerte, que éramos merecedores de que Dios no nos diera ni de comer, ni agua, ni sol, ni nada. No merecíamos nada, no somos buenos, nunca lo hemos sido. Nadie ha sido bueno nunca. Cuando tú eres consciente que eras indigno, indigna, pero que Dios tuvo compasión de ti y te dejó vivir para que le conocieras, pero que un día tomaste una decisión de seguirlo a Él, y para seguirlo a Él renunciaste a un estilo de vida que no le agrada a Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes todavía son conscientes que renunciaron a algo? Por eso dice la palabra aquí, nos dice de una manera muy contundente, dice: varones, hermanos y padres, versículo 2 del capítulo 7, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, esta fue la petición de Dios, la primer petición de Dios, versículo número 3, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, lo primero que Dios le pide es salir de su entorno, donde había demasiado ruido y desde donde él no podría conocer la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que estemos aquí en la iglesia hoy y no en la playa. Qué importante que estemos aquí ahora y no en el cercado. Qué importante que estemos aquí ahora y no dando vueltas en un parque. Qué bueno que estamos aquí ahora y no en un mall. Qué bueno que estamos aquí ahora apartados para Dios, exclusivos para Dios, y no en otro lugar lleno de ruido del mundo que no nos permite conectarnos con Dios, porque Dios nos anhela celosamente y Dios nos quiere para Él, para hablarnos, para revelarse, para mostrarse a nosotros. Por eso nos quiere para Él. Reunirnos, congregarnos, es parte, es como quien dice, hermano, uno de los indicadores de nuestra renunciación. Renunciamos a todo aquello que nos hace ruido, renunciamos a todo aquello que nos distrae, renunciamos a todo aquello que no es la voluntad de Dios, renunciamos, queremos ser de Dios, queremos pertenecerle a Dios. Porque Dios nos pide salir. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando se convirtieron. Hay muchos que fueron salvados de una vida miserable. Quizás algunos no, nacieron en el Evangelio. Probablemente nacieron creyendo. No se acuerdan haber tenido conciencia de rechazo a Dios. Pero Dios ha salvado a ateos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno porque perdona al que se arrepiente y que decide creer en Él? Dios ha salvado, hermano, asesinos. De ahí lo sacó Dios. Dios ha salvado, hermanos, criminales. Dios ha salvado
borrachos empedernidos. Dios ha salvado drogadictos y los ha restaurado. Dios ha salvado prostitutas y las ha restaurado. Dios ha salvado personas que han confundido, hermano, sus preferencias y que así le llaman ahora. Y sin embargo, Dios ha tenido compasión de ellos y los ha salvado, y hasta predicadores los hace. Aquí tuvimos a nosotros en Izum, tuvimos un maestro que fue una persona que toda su juventud era homosexual, y Dios, él decidió que no debería ser así. Le pidió a Dios que lo ayudara y lo cambió el Señor, y Dios lo salvó. Y llegó a ser predicador, llegó a ser un líder, un gran maestro y un gran predicador de la palabra. Y aquí lo tuvimos en este púlpito. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque el plan de Dios es sacarnos de un estado para ponernos en un estado de victoria, en un estado de bendición y de gozo, de felicidad, donde no hay ninguna clase, hermano, de reproche. Dios no te llama aquí para reprocharte ni para recriminarte, sino para decirte: yo te amo como eres, pero tú debes de saber lo que es bueno y lo que no, y saber que yo te puedo ayudar a vencer todo lo que es malo. Mira, hermano, yo cuando me acuerdo del hermano Federico Cervera, que siempre me testificaba, y él me decía: ¿cómo no voy a ser agradecido al Señor? Me decía, si Dios me salvó y me sacó de un mundo de alcohol. No había día que no tomara. Y un día fue a una campaña al aire libre, dice, que la habían hecho, que hasta lodo había, dice, en ese culto. Y predicó un predicador de Estados Unidos llamado Tele Osborne. Y cuando predicó, dice, en esa campaña, Dios lo tocó. Sintió algo especial. Y que por dentro le decía al Señor: eres mío, dice que le decía el Señor. Es todo lo que me acuerdo, dice, que Dios me dijo: eres mío. Y yo desde entonces me entregué a Cristo, y siendo un alcohólico que tomaba todos los días, desde entonces nunca más ocupé alcohol. Cristo me libró, me transformó. Ya tenía la conciencia de dónde lo sacó Dios. La pregunta es: ¿tú estás aquí ahora y estás consciente que te sacó Dios de algún lugar de pecado? ¿O sigues siendo el mismo? ¿Sigues en Mesopotamia? ¿Tienes conciencia de perdón? ¿Tienes conciencia de que Dios te perdonó tus pecados? Sal de allí, pueblo mío, y no toques lo inmundo, dice el Señor, porque te quiero bendecir. El plan de Dios no es compatible con el mundo. El plan de Dios es aparte. Se llama la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo. Alaban el nombre de Cristo con libertad. Así que, hermanos, yo me acuerdo cuando el Señor me salvó a mí. Hermano, yo siempre he dicho que tengo ciertos elementos muy distintivos que marcan de cuando Dios llegó a mi vida. Por ejemplo, no se me olvida que cuando me convertí, aparte de muchas cosas, de todo lo sinvergüenza que yo era y las cosas que hacía, que comenzaba ya a entrar en un mundo de pecado, hermano, ya comenzaba a enredarme. Dios llegó a tiempo, hermano. Si no, quién sabe lo que hubiera pasado conmigo. Dios guarde. Pero mire, hermano, Dios llegó a tiempo, bendita su misericordia, que me llamó jovencito. Y miren, hermano, yo estaba incursionando ya en droga, en pecados. Yo fuera papá de quién sabe cuántos hijos tirados. Quién sabe lo que yo hubiera hecho. Esos eran mis modelos de vida. Y yo amaba mucho el baile. Para mí era muy fanático del baile. Me encantaba eso. Segundo, yo era muy mal hablado. Hablaba feo, grosero, sucio. Era muy... Tenía palabras
hermanos, que nomás de acordarme me avergüenzo. No tenía un vocabulario limpio. Tercero, yo tenía mucho miedo, hermano, a la muerte. Estaba el tiempo de la guerra y había miedo porque nos la pasábamos de funeral en funeral y yo tenía miedo de que en cualquier momento yo me iba a morir. Y tenía miedo de irme al infierno porque ya me habían hablado del infierno, pero no me decían cómo salir de ahí. Solo me habían enseñado a rezar y esas cosas, pero yo sabía que si me moría me condenaba. Entonces un día, me encanta esa palabra que dice Esteban: amados hermanos y padres, oíd. Dice, el Dios de la gloria, aleluya, fíjate, el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Y yo le digo, un día el Dios de la gloria se me apareció a mí, en ese estado en que yo me encontraba. Y cuando me apareció Dios, hermano, yo me acuerdo que era un culto de bautismo. Ahí me convertí en un culto de bautismo. Yo no sabía lo que había hecho, solo sabía que algo andaba ahí y que Dios tenía algo conmigo. No entendía nada, pero sabía que Dios me había hablado. Pero ese día, hermano, sin saber mucho, sin saber casi nada, yo comencé a moverme en los cultos. Es más, a la semana ya quería predicar yo, hermano. A la semana yo miraba que predicaban los chavos. Yo también quiero predicar, decía yo. Ya querían volverme a la semana. Para los 15 días íbamos un día, hermano, a la oración. Cuando me detengo a observar un árbol y me quedo fijo, y me dice un amigo mío, cristiano joven, ¿qué estás viendo? ¿Por qué te quedaste así? ¿Qué observas? Le dije, no, es que no estoy viendo nada. Solo me estoy recordando que hoy tengo 15 días de convertido y no he dicho ni una mala palabra. Y no sé cómo. De la nada, hermano, así se me fue toda aquella suciedad que tenía en la mente. Pero limpio por completo. Me quedé, dije, hoy no he dicho ni una mala palabra. ¿Qué me pasó? Eso es un cambio. Había entrado a mí la presencia de Dios, el Espíritu Santo había tomado mi vida. Y por eso Dios nos habla de salir de algún lugar. Y recuerden que un día andábamos en el mercado cuando se agarran a balazo, hermano, los guerrilleros con los soldados, y que cuando suena al suelo, todo el mundo nos tiramos al suelo, y el único que levantaba la cabeza era yo para ver de dónde venían los balazos. Y me dijo una señora, agáchate, muchacho. Pero yo no sentía miedo, ya no sentía temor. Ahora sabía que si me moría estaba seguro. Fíjese, hermano, eso fue una sensación tremenda que hasta el día de hoy todavía la tengo. No tengo miedo. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno. Amén, hermanos. Y otra cosa, cuando me acuerdo cómo bailaba, me da pena. Sí. Ahora me digo yo, y yo hacía todo eso. Pero ¿cuántos todavía, hermano, anhelan, añoran? Ay, quisiéramos volver a Egipto, decía. Ay, queremos regresar a la cebolla y a los ajos, al río Nilo. Hermano, entonces Dios nos anhela separados para Él. Y es una conciencia que bendice. Cuando tú eres consciente que eres un perdonado, la iglesia está compuesta de perdonados. La iglesia se compone de gente que está consciente que no era digno y que está aquí porque Dios tuvo compasión de él o de ella. Si alguien tiene esa conciencia, dé un gloria a Dios grande, hermano, porque eso bendice. Abraham era consciente que Dios lo había sacado, pero luego tenía una segunda conciencia,
Otro segundo sentido que es fundamental es la fe. La fe, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios, dice la Biblia, es necesario que crea que Él es real. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben que Dios es real, sin titubeo, como dice el cantante aquel, Juan Romero, cuando decía: creo en ti como creo en el sol cuando da su calor, así como siento el calor, como lo veo, te veo a ti con los ojos de la fe. Creo en ti porque si no creyera, un huérfano sería. Dice Juan Romero: creo en ti a pesar de la burla, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti aunque otros te nieguen. Creo en ti. Y me encanta cómo lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo número 8. Oiga, eso me encanta, porque dice así, si lo tiene, léanlo en voz alta, como dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió como sin saber a dónde iba. Hermano, a nosotros se nos dice: vamos al cielo. Y si, ¿cómo será? No lo sé, pero creo, porque mi Dios me lo ha prometido y Él no miente. Un día se le apareció Dios a Abraham, le dijo: Abraham, sal. Dice que sintió: ¿quién eres? Yo soy el Dios, creador de los cielos y la tierra, el Dios verdadero, el Dios que formó a tus abuelos, el Dios de Adán, el Dios que creó a Adán. Yo soy el Dios de Noé, yo soy el Dios de Enoc, de Matusalén, yo soy el Dios de Set, yo soy. Y dijo: ¿y qué quieres? Que te salgas de tu tierra y de tu parentela. Y entonces viene un día, empezó a hacer maletas Abraham, y le pregunta a su papá y su abuelo: ¿pero dónde vas? A una tierra que me acaba de ofrecer Dios. ¿Qué Dios? El Dios de nuestros padres, el Dios de Enoc, el Dios de Noé. ¿Y cómo es ese Dios? Ya se les había olvidado, porque ya tenían ídolos. Ya los de Mesopotamia, descendientes aquellos, hermanos, de Can, descendientes de Set, ya no estaban tan seguros de cómo era Dios, y ya tenían imágenes, ya tenían ideas de otras mitologías, se habían apartado del Dios verdadero. Pero Dios se le aparece a Abraham y le dijo: yo soy ese Dios. Y le preguntan: ¿y cómo es? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Cuántas manos? ¿Cuántos ojos? Porque así eran las creencias. Por eso las mitologías griegas, etcétera, porque se basaban en esa clase de conceptualizaciones y concepciones humanas, ideas de lo que debía de ser un Dios. Un Dios tenía que ser más fuerte y tener más manos que un hombre, más ojos que un ser humano, más cabezas que las de nosotros. Por eso habían seres hasta de 7 cabezas. Pero dice Abraham: no lo sé, no es como nosotros, ni como ninguna de las divinidades que ustedes adoran. Yo lo único que les puedo decir es que cuando me habla se siente glorioso. Por eso dice: el Dios de la gloria se le apareció a Abraham nuestro padre. ¿Cómo describía, hermano, a Dios Abraham? Como Dios glorioso, que cuando me habla siento glorioso. Cuando me habla no quiero que se acabe el tiempo de estar con él. Yo no quiero que se vaya, no quiero que me deje de hablar. Cuando me platica siento un ambiente hermoso que me envuelve. Siento gozo, siento paz, no me da hambre. No quiero otra cosa, quiero oírlo. Quiero que me siga hablando. Yo no sé cuántos de los que están aquí entienden a Abraham. Yo lo entiendo, porque Dios se me ha aparecido a mí
mí y se ha manifestado varias veces a mi vida y lo siento constantemente. Y les quiero decir algo: cuando no lo siento, no puedo orar, no sé cómo orar, no sé qué decir. Solo digo: gracias, Dios. Gracias. Por favor, conéctame contigo. Dios, conéctame contigo. Y no sé qué decir. Solo le digo: conéctame. No te veo, pero yo sé que estás ahí, Señor. Yo sé, eres el Dios de Abraham, el que no tiene forma humana, el que no tiene igual de comparación a las deidades del mundo. No, pero tú eres bello cuando hablas. Cuando te manifiestas es hermoso. Cuando te siento, y hermano, y estoy ahí clamando, de pronto, hermano, comienzo a destaparme, comienzo a decir cosas que, y cómo me sale tan bonito esto de hablar con él, y le digo cosas tan lindas y comienza a fluir y ya no me quiero ni levantar. Se me olvida que me duelen las rodillas, hermano, y estoy horas enteras allí de rodillas y no me quiero levantar y estoy llorando, siento algo. Eso se llama la presencia de Dios. Ese es el Dios verdadero. Dios no se ve, pero Dios es espíritu y Dios se manifiesta en nosotros. Abraham iba detrás de ese Dios que le había hablado, pero ¿qué atrajo a Abraham? El sentir la gloria cuando Dios le hablaba. Él decía: oye, Abraham, pero si no sabes quién, cómo es, ¿cómo vas a ir detrás de una voz? Es que no me importa, porque cuando Él me habla es una maravilla. Y pues, ¿estás loco? Pues quiero estar loco. Si eso es locura, bendita locura. ¿Cuántos han sentido alguna vez? Mire lo que le estoy preguntando. ¿Alguna vez han sentido ustedes la presencia de Dios aquí? ¿Alguien en algún momento? ¿De verdad, hermano? Levanten las dos manos los que han sentido algún día, que pueda decirme: mi hermano, yo he sentido la presencia de Dios. Bueno, eso es bello, hermano. Eso es bello. ¿Cierto o no es cierto eso? Eso es hermoso. Eso es lo que Abraham está diciendo aquí, que era un Dios glorioso. Por eso dice Pedro en una parte, cuando habla del Espíritu Santo, dice: el glorioso Espíritu está con ustedes. Fíjese, el glorioso Espíritu. Solo una persona que tiene experiencia con Dios es capaz de describirlo de esa manera. El glorioso Dios, el bello Dios, el Dios que yo creo es real. Y Abraham lo creyó. ¿Cuántos creyentes locos como Abraham habemos aquí? No lo hemos visto, pero le creemos porque nos ha hablado. Su palabra es bella, arde nuestro corazón con la palabra suya. Esta es palabra de Él. Y cada vez que la leemos, arde nuestro corazón, nuestro espíritu. La fe, ¿cómo le agrada a Dios los creyentes? Dios quiere que tú le creas. Dios se agrada de los creyentes. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la Biblia. Hoy les pregunto: ¿cuántos creen en Dios a pesar de la duda? A pesar de ti mismo, a pesar de la ciencia, a pesar de los que le niegan. Confiésalo conmigo, dime que crees. Dime que crees. Levanta tus manos y dile conmigo: creo en ti. Creo en ti. Aleluya. Aleluya. Si eres consciente de que fuiste sacado de un lugar, 2, eres consciente de la fe, y 3, debes de ser consciente
de que eres una persona que obedeces. Me encanta como dice Hebreos 11. Dice así, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. ¿Cómo dice? Obedeció. Esa palabra persigue por toda la Biblia como un hilo de oro, en la que Dios se deleita. Dios se deleita en la gente obediente. Dios detesta a los rebeldes. Tan así que Dios dice en la palabra que un rebelde es como un hechicero, como un brujo, semejante a espíritu de adivinación. Así que cuando se levante un rebelde por allí, un desobediente, dígale, brujo. No le diga eso. O dígale, Walter Mercado. Hechicero, adivino. No, pero sí te pareces. Los rebeldes Dios no los tolera, porque dice la Biblia que la rebeldía es de Satanás. Solo Satanás es rebelde. Tú sé obediente a tus padres, y si ya se murieron y fuiste rebelde con ellos, entonces pon un poquito, reponte. En otras palabras, obedece a tus pastores, para que medio te repongas de tu desobediencia a tus padres. Sí, a Dios le agradan los obedientes. Obedece a tus patrones. ¿Sabe por qué José prosperó? Porque era obediente. Le decía a su papá, hijo, avíseme todo lo que hacen sus hermanos, cuide por favor, y usted me va a reportar qué andan haciendo. Sí, papá. Siempre a mí se lo decía, aunque lo odiaran sus hermanos, él obedecía. Y luego, cuando estaba en la casa de Potifar, le decían a José, José, limpia la casa, limpia el jardín, arregla. No solo lo voy a limpiar, patrón, hasta lo voy a poner más bonito. Voy a sembrar más árboles, voy a sembrar más flores, hasta se va a poner adornado. Dicen que José adornaba la casa de Potifar, de su patrón. Y luego lo metieron a la cárcel y le decía el carcelero, el mero jefe, José, barre allí. Sí, señor, no tiene que decírmelo, patrón. Voy a barrer esa parte y voy a barrer toda la cárcel. Y voy a barrerle las celdas a todos los presos para que estén en lo limpio todos. Así era José. Y por eso dice la Biblia, Dios estaba con él. Dios estaba con él, porque era un hombre obediente, era un hombre que no se ponía a discutir, sino que se esforzaba, bendito sea Dios, por hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a sus autoridades, aunque no le guste, aunque le caiga gordo, sujétese, porque el que se rebela contra la autoridad a Dios resiste, dice la Biblia. Dios bendice a los obedientes. Quiero que diga fuerte conmigo, predique este mensajito conmigo. Dios bendice a los obedientes. ¿Usted cree eso, hermano? Lea toda la Biblia. Y la Biblia es, Dios bendice a los obedientes y castiga al desobediente. Ese es todo el mensaje de toda la Biblia. Léalo. Y en cada libro va a encontrar el mismo mensaje. Y por último, hermano, el sentido de peregrinación. Vamos a terminar con este punto. Les dije que necesitamos cuatro conciencias o 4 sentidos que debemos tener presente todos los días en nuestra vida, que no se diluya, sino que debe estar allí con atención integral, que está allí vivo. ¿De dónde te sacó Dios? La fe. Ustedes ven allí, en esas paredes, hermano, por en medio de estas paredes allí hay luz eléctrica, hay energía.
Hay poder para encender esas cosas, pero no se ve. Pero ahí pasa por las mangueras, cables. Pero hay unos enchufes que cuando conectas ahí, ¡pum!, se hace visible. Dios es real y la fe nos conecta con Él. La fe te conecta. Cuando tú dices, yo sé que estás aquí, conéctame contigo. Quiero sentirte. Y no lo sueltes hasta que de pronto, pum, vas a estar enchufado, conectadito con Él. La fe. Y 3, si te han encomendado algo en la iglesia, hazlo con amor, con obediencia, con alegría, como para Dios, no para los hombres. Si te han encomendado algo para la noche mexicana, hazlo con alegría. Si vas a participar, hazlo bien. Gloria a Dios, porque eso lo bendice el Señor. Hermanos, participemos. Si el pastor te llama que ven, que te esfuerces y vengas a la oración, ven, haz un esfuerzo. Dios te va a bendecir solo por obedecer. A veces ni vas a lo mejor vienes y te duermes aquí al culto de oración, pero por haber obedecido, ya tienes una bendición ahí. Así que aprenda a obedecer. Y por último, hermano, nunca perdamos de vista que somos peregrinos. Vean lo que dice el libro de los Hechos primero, y ahí voy a terminar con esta lectura. Vea cómo lo dice en el libro de los Hechos. En el versículo, estamos en el capítulo 7, y en el versículo número 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Él no sabía ni cómo era la tierra donde iba a ir. Y 2, versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio, el versículo número 5, y no le dio herencia, oiga esto, en ella, ni aún, fíjate, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Oiga eso, y el versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Oiga bien esto, hermano. Mire, esto es muy interesante que nosotros lo tengamos bien presente. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo sacó para que fuera un peregrino, para que fuera un errante, que no tuviera un lugar donde asentarse, para que no se enamorara de nada. Por eso es muy importante esto que le voy a decir. Hermano, Dios es bueno, Dios es grande en misericordia y te concede cosas materiales. Dios le ofreció a Abraham, te voy a dar toda esta tierra, es tuya, Abraham. Yo te la doy a ti y a tu descendencia. Desde allá, desde el Nilo hasta el Éufrates, desde el Tigris, pasando, hermano, hasta el Ganges, si es posible. Todo es tuyo, todas esas tierras son tuyas, hasta donde mires y más allá. Tuyo es, te lo di a ti y a tu descendencia en posesión. Y dice que en algún momento Dios le dijo a Abraham, Abraham, pero mi plan es más grande, Abraham. Esa tierra te la doy para que allí habites tú y tu descendencia, pero es para que bendigan al mundo entero con un mensaje que te voy a dar, porque a través de ti voy a bendecir a todo el planeta, a toda la tierra. ¿Y de qué clase de bendición, Señor? La bendición que les tengo es más grande que toda la tierra de Palestina, que los mares, que las colinas, que los tesoros, que el petróleo, que las minas, que el oro, que la plata, que el cobre. Lo que yo tengo es vida eterna, donde nunca más yo estaré ausente, sino que siempre estaré presente con ustedes. Y eso, cuando Abraham lo escuchó, Abraham dijo, eso es lo que quiero yo.
donde tú no dejas de estar. Yo no quiero esta tierra sin tu presencia. No quiero nada, no me importa. Por eso dice, es interesante, hermano, cómo revela el Espíritu Santo. Dice en el versículo 5, y no le dio herencia en ella. Ahí no quiere decir que no le cumplió. No. Ni aún para sentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión. Y también a su descendencia. Pero él no quiso tener propiedad. Dijo, esto que se acaba, dijo Abraham, de esto no quiero nada. De esto no me importa nada. Lo que a mí me importa, dijo Abraham, es lo que nunca se acaba. Lo que nunca perece. Eso que tú dices que es eterno y donde tú estás presente. Eso es lo que yo quiero. Por eso nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aunque tengas una bonita casa, gloria a Dios por tu casita, pero no te enamores de ella. Tienes un bonito carro, gloria a Dios por tu carro, disfrútalo, pero no te enamores de él. Tienes hijos, qué lindo, pero cuidado. ¿Y por qué no viene al culto, hermano? Es que mi hijito necesitaba que le diera desayuno y como él no viene a la iglesia, tengo que atenderlo. Déjenlo y véngase al culto. Si Dios te dio un buen marido, gloria a Dios, pero cuidado con amarlo más que Dios. Dios te dio una buena esposa, pero cuidado con amarla más que Dios. Dios te dio una hacienda, qué bueno, pero cuidado con amarla más que Dios. Dios te dio belleza física, cuidado con amarte demasiado y sentirte que eres importante. Un día, Abraham le contó al rey Abimelech, mira, le dijo, toda esta tierra es mía, aquí donde está tu reino, donde me has dado posada, le dijo. ¿Sabías que era mía? Me imagino que, solo me lo estoy imaginando, que le dijo el rey, ¿qué? Si yo soy el rey aquí. Sí, pero fíjate que un día el Dios que se me apareció me dijo, esta tierra es tuya, todo esto es tuyo. Pero no te preocupes, no me importa, ahí tenla tú. Sí, así de esa forma. Y entonces, tanto que un día, cuando se le murió Sara, fue con el rey y le dijo, mira, me gusta esa parcela creo que se llamaba Macpela, la tierra de Macpela. Quiero que me vendas esa herencia, esa parcela, porque la quiero para sepultar a mi mujer. Y el rey le dijo, Abraham, ¿y lo que me contaste? ¿De qué? Que esta tierra era tuya. ¿Por qué te la voy a vender si es tuya? Le dijo, no, es tuya, yo te la regalé. Dime cuánto quieres. Pero si es tuya, ¿qué cuánto quieres? Yo te la regalé de a de veras. Dios me la dio a mí, pero es tuya. Dios me la dio a mí, pero yo te la regalé a ti. Ahora véndeme en pedazo. Lea la Biblia y va a encontrar una discusión. Porque aquel no se la quiere vender, este solo se la quiere comprar porque él no quiere nada de esta tierra. No se quiere sentir con escritura pública de todo Palestina. No quiere nada de eso. Y la carta a los hebreos dice, fíjate, Hechos dice, ni siquiera un pedacito para poner un pie. Ni siquiera eso reclamó Abraham. Ni siquiera para poner un pie. No me interesa de aquí nada. Pero Hebreo dice por qué. Dice el versículo en Hebreos 11 y versículo número 10, creo. Sí. Fíjese lo que dice el versículo 9.
Vamos a leer desde el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque le creyó a Dios. Por la fe, otra vez, por la fe, ¿qué dice, hermano? Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Oiga, en su propia tierra él vivió como si fuera ajena. Y luego dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el versículo 10, léanlos todos en voz alta. ¿Sí está ahí? Ah, no está. No lo pusieron. El versículo 10, ¿cómo dice? Quiero que me lo lean todos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos alaban? Mire, ¿cuántos que están captando la idea? Nunca pierdas de vista que tú vas de paso y que hay una herencia enorme que nos está esperando. Si no te ha dado mucho el Señor, no te preocupes, te está esperando una herencia eterna. Y si te ha dado mucho, no te enamores de eso. Si no te ha dado nada, nomás preocúpate de que no pierdas a Cristo, que no dejes de amarlo. Y si te dio algo Dios, mire, una vez un hermano me dijo, hermano, venga, por allá de otra iglesia, no de aquí de Manuel, de otra iglesia, un ricachón, me dijo, venga, le voy a enseñar dónde me van a sepultar cuando yo me muera. Hermano, un panteón que hasta dan ganas de quedarse a dormir ahí. Unos jardines, unas casas que tienen ahí adentro de ese panteón y una cosa preciosísima. Oye, le digo yo, ¿y cuánto cuesta aquí un pedacito de eso para sepultar? Nomás 5 millones de pesos, me dijo. ¿Qué? Sí, me dijo, 5 millones. Y si quieren mis hijos que los sepulten aquí, van a seguir pagando, no sé cuánto, dijo, que iban a seguir pagando. Y él muy feliz por eso. Un día mi esposa platicando, estábamos nosotros, le digo yo, me dice, ajá, ¿y dónde te gustaría que te sepulten? ¿Quieres que te lleven al Salvador? Le dije, no. Oye, ¿y dónde pues? Le digo, ¿y en Garza González cuánto cobran ahí? Nomás lo que cobra el señor que hace el hoyo ahí quiero que me metas, le dije. Porque yo tengo puesta mi esperanza en otro lugar. No importa dónde me pongan, yo tengo esperanza que mis huesos serán sacados de ahí. Fíjese, un día le dijo Jacob, le dijo a José, cuando estaba en Egipto, le dijo Faraón, le había ofrecido una pirámide a Jacob como padre de José. José, tú también tendrás una pirámide al lado mío, una pirámide más pequeña que la mía, pero una pirámide, para que te sepulten ahí. Y Jacob le dijo a José, hijo, júrame que cuando me muera me vas a mandar de inmediato a sepultarme a Canaán, allá donde está mi padre. Y entonces vino José y le juró y le dijo al rey Faraón, mi padre me hizo jurar y lo voy a llevar a sepultarlo allá. Pero ¿por qué no una pirámide aquí? Porque mi padre quiere que sea allá. Y Faraón mandó un grupo de príncipes que acompañaran a José, pero los mandó para que dieran y copiaran la clase de sepulcros que habían en la tierra de Canaán, por la cual Jacob había despreciado la gran pirámide. Entonces ahí van los egipcios, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y caminaron 1000 kilómetros o más, y cuando llegan a Canaán, una cueva era, hermano. En una cueva. Oye, y la sepultura, esa es. A eso lo trajimos desde Egipto.
Digo, sí, ahí porque el Dios de Abraham, nuestro padre, nos prometió que de aquí nos va a levantar un día. Por eso un día le dijo José a sus hijos, a sus hermanos, a todo Israel: prométanme que cuando Dios los saque de Egipto, se van a llevar mis huesos de aquí. No los van a dejar en una pirámide. Llévenselo allá y sepúltenme en la tierra de la promesa. Allí donde nuestro Dios dijo que nos iba a manifestar un día la eternidad. Y yo les digo este día, aleluya, ¿cuántos que están esperando a Jesucristo todavía con ardor y con ganas y con ánimo? Oh, gloria a Dios, hermano, no sea tan ganoso. Yo pensé que iba a gritar, amén, estoy esperando a mi Cristo. ¿Cuántos todavía tienen ardor en su corazón por la venida de Cristo? Un día Abraham se puso a jugar con su nuevo juguete. Le había dicho a Dios, antes de que tuviera hijo, oraba, platicaba con Dios todos los días, adoraba, lo buscaba con intensidad. Pero un día le dijo, no, tú no me diste hijo, te voy a dar uno. Pero si ya estoy viejito y mi mujer también está viejita, te voy a dar un hijo. ¿Me va a heredar este damaseno? No, te digo que va a ser hijo tuyo y de Sara. ¿Hay alguna cosa imposible para mí, Abraham? Ah, no, eso sí no. Ah, bueno, pues te voy a dar un hijo. Pues un día se lo dio al viejito. ¿Y qué creen que pasó? Se puso a jugar con el chamaco. Se le olvidó orar. Se le olvidó adorar. Se le olvidó buscar a Dios. Entonces dijo Dios, un momento, yo te di un hijo no para que me olvidaras a mí, sino para que me amaras más. Ven para acá. Ahora dámelo de regreso y me lo vas a dar asado. Así le dijo. ¿Qué? Que me lo regreses, porque tú te distrajiste, ya no me amas como antes. Ya no me buscas como antes. Ahora tu corazón está en este regalito que te di. Hay muchos aquí que sus corazones están en los regalitos que Dios les ha dado. Y no le sirven a Dios. Y se entretienen en eso. Regrésamelo y me lo vas a dar en sacrificio, en fuego. Sí, Señor, sí te lo doy. Todavía te amo más. Lo amo mucho, Señor, pero todavía te amo más a ti. Cuidado con enamorarte de los bienes que Dios te ha dado. Disfrútalos, pero no te enamores. Más que el culto, más que Dios, más que servirle al Señor. Pónganse de pie. ¿Quiere levantar su mano conmigo? Perdóname, Señor, si se me ha olvidado de dónde me sacaste. Perdóname. Perdóname si se me olvidó que tú me has perdonado tanto y que me has dado la vida eterna sin merecerla. Perdóname. Perdóname si de pronto he dudado y me he enfriado en la fe y en el amor. Perdóname. Perdóname si no he sido obediente a tu palabra, a tu voluntad. Pero sobre todo perdóname si he amado más a este mundo y sus cosas que tu promesa eterna. Apodérate de mi corazón. Apodérate de mí. Enamórame de ti.